En mayo de 2015, David Hole tomó su detector de metales y salió en busca de oro. Escogió el lugar perfecto para ello. Maryborough, cerca de Melbourne, Australia, fue la ubicación favorita en el país durante la fiebre del oro del siglo XIX. El detector pitó, mostrando que había algo precioso oculto en el suelo. David encontró una roca muy pesada y rojiza con una extraña superficie abollada que descansaba en un poco de arcilla amarilla. Resultó que el hallazgo, en efecto, no tenía precio, pero solo para la ciencia. David llevó la roca a casa, con la esperanza de poder abrirla y encontrar una pepita de oro dentro. Intentó con una sierra de roca, una amoladora angular y una taladradora. Incluso puso la roca en ácido. Nada funcionó. Ni siquiera lo logró con un martillo de demolición. Un par de años después, decidió llevar la roca al Museo de Melbourne para averiguar qué era realmente. Resultó ser un meteorito, y uno muy raro. El geólogo que trabajaba en el museo estaba encantado, ya que, después de años de analizar miles de rocas que la gente pensaba que eran meteoritos, finalmente consiguió poner sus manos en uno auténtico. El origen espacial de la roca explicaba por qué era tan inusualmente pesada. Contenía formas densas de hierro y níquel, y estos elementos pesan mucho. Obtuvo su superficie abollada porque comenzó a derretirse cuando se precipitó a través de la atmósfera de la Tierra. Los científicos nombraron al meteorito Maryborough debido al lugar donde se encontró y usaron una sierra de diamante para estudiarlo mejor. Cortaron un fragmento de la roca espacial y vieron unas pequeñas gotas cristalizadas de minerales metálicos en todo el meteorito. Esos minerales se formaron durante los primeros años de nuestro sistema solar. Eso significa que el visitante espacial tenía entre 4 y 6 mil millones de años de antigüedad. Los investigadores aún no están completamente seguros de dónde provino el meteorito, ni de cuánto tiempo ha estado en la Tierra, pero tienen algunas suposiciones. Nuestro sistema solar fue una mezcla giratoria de polvo y rocas condritas. La gravedad hizo lo suyo y formó planetas, pero quedaron algunos restos que, en su mayoría, terminaron en un gigantesco cinturón de asteroides. Es probable que el meteorito de Maryborough haya tomado un desvío del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Fue expulsado de allí por los asteroides que chocaban entre sí, y un buen día decidió estrellarse contra la Tierra. La datación por carbono indica que esta roca espacial ha estado descansando en la Tierra durante un periodo de entre 100 y 1000 años. Hubo avistamientos de meteoritos en el siglo XIX que podrían coincidir con el momento en que hizo su gran entrada. Los científicos dicen que el meteorito de Maryborough es incluso más raro que el oro. Es solo el 17º meteorito encontrado en el estado australiano de Victoria y el segundo más grande. En los años 80, David Masurek de Michigan decidió comprar una granja no muy lejos de Mount Pleasant. La nueva propiedad venía con un extraño bono, una gran roca que mantenía abierta la puerta del granero. El granjero le explicó que la roca era un meteorito. Había caído literalmente del cielo en los años 30. El granjero y su padre encontraron el cráter que el meteorito había dejado y desenterraron a su invitado del espacio, que todavía estaba caliente. No pudieron pensar en un mejor uso para él que servir como tope para la puerta. Tenían razón. ¿Qué más puedes hacer con un meteorito? El nuevo propietario se quedó con el curioso tope de la puerta y debió haberse encariñado con él. Cuando se mudó a una nueva casa, se llevó la roca y la usó para el mismo propósito durante otros 30 años. A veces, David dejaba que sus hijos la llevaran a la escuela. Deben de haber conseguido algunos sobresalientes en física y astronomía. Luego, escuchó que otros residentes de Michigan habían encontrado fragmentos de meteoritos y los vendían por una suma importante de dinero. Ya que su pieza pesaba unos impresionantes 10 kilogramos, decidió llevarla a la Universidad Central de Michigan para averiguar su valor. Una profesora de geología estaba cansada de recibir este tipo de solicitudes. Durante aproximadamente 18 años, tuvo que explicarle a la gente que las rocas que le habían traído no eran meteoritos en absoluto. Pero esta vez sintió que era auténtico. Examinó la roca y determinó que era un meteorito compuesto de hierro y níquel. Resultó ser el sexto hallazgo más grande registrado de este tipo en Michigan y la muestra más valiosa con la que ha trabajado.
Enviaron un fragmento para otra ronda de verificación a la institución smithsoniana en Washington, D.C., y pronto se hizo un anuncio oficial. El meteorito también provenía de un sistema solar temprano. El Instituto Smithsoniano y un museo de Maine ofrecieron una buena suma de dinero por la roca espacial. Mazurek decidió vender su meteorito al planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan por $75,000. Generosamente, compartió el 10% del dinero con el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad Central de Michigan, donde confirmaron la verdadera identidad de la roca. Espero que el dinero que le quedó haya sido suficiente para comprar un nuevo tope para la puerta. Mientras algunos usan los meteoritos como un mueble, los científicos han encontrado una forma de utilizarlos para extraer oxígeno del agua en Marte. Viajar al planeta rojo es imposible sin oxígeno. Lo necesitaríamos tanto para respirar como para alimentar los cohetes para un viaje de regreso a la Tierra. El nuevo robot, llamado AI Chemist, busca un compuesto que pueda iniciar una reacción química en Marte para producir oxígeno. El compuesto se elabora a partir de elementos encontrados en meteoritos marcianos. Este planeta solo tiene trazas de oxígeno en su atmósfera, pero los científicos han descubierto que hay algo de agua líquida bajo la capa de hielo del sur de Marte y más agua bajo su superficie. Por lo tanto, necesitaban averiguar cómo descomponer esta agua en sus moléculas de hidrógeno y oxígeno utilizando materiales disponibles en el planeta rojo. El robot analizó 5 meteoritos que vinieron de Marte o que eran similares a los de su superficie. Utilizó un láser y localizó grandes cantidades de hierro, níquel, calcio, magnesio, aluminio y manganeso en las muestras. Estos elementos serán suficientes para producir más de 3,7 millones de moléculas posibles para descomponer el agua y generar oxígeno en el planeta rojo. Encontrar el algoritmo correcto para este proceso nos llevaría a los humanos alrededor de 2000 años, y el robot logró hacerlo en cuestión de semanas. Utilizando el compuesto del meteorito como catalizador, el robot logró hacer su trabajo a 1,5 grados bajo cero en la Tierra, y lo hizo sin ninguna ayuda humana. Ahora la pregunta es si podrá hacer lo mismo en Marte, donde la composición atmosférica, la densidad del aire, la humedad, la gravedad y otras condiciones son más complejas que en la Tierra. Otros científicos habían logrado producir pequeñas cantidades de oxígeno apto para respirar allí. Un instrumento del tamaño de una lonchera en el astromóvil Perseverance de la NASA comprimió y calentó dióxido de carbono de la atmósfera de Marte. Generó oxígeno aproximadamente a la misma velocidad que un pequeño árbol. Creo que al personaje de Matt Damon en Misión Rescate le hubiera encantado contar con todos estos avances en la ciencia espacial. Miles de meteoritos caen en nuestro planeta cada año. Se piensa que el 95% de ellos provienen de solo 2 fuentes: el 75% de la corteza de un gran asteroide y el 20% del manto de un cuerpo celeste aún más grande que mordió el polvo hace mucho tiempo. Pero recientemente, los investigadores tropezaron con unos fragmentos de meteoritos en el desierto del Sahara que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Fueron clasificados como acondritas no agrupadas, un tipo de roca que... La vida está llena de cosas extrañas. ¿Qué tal si echamos un vistazo a algunas de ellas? Imagina que decides salir a caminar por la tarde, pero 10 minutos después de comenzar tu paseo, te encuentras con algunas cosas muy raras. Veamos si puedes adivinar si sucedieron en la vida real o si salieron directamente de una película de ciencia ficción. En un contenedor de basura de la calle donde está ubicado tu edificio, encuentras una gran bolsa blanca. Algo que tendrías que denunciar si estuvieras en un aeropuerto. Es sospechosa y, oh no, hay algo moviéndose dentro de ella. Te atreves a acercarte. Con cuidado, por supuesto. Quieres abrirla, pero decides que es mejor hacerlo con un palo largo. Así que eso es lo que haces, solo para descubrir que dentro hay más de 10 serpientes vivas enrolladas. Pero, ¿quién tira una bolsa de serpientes? Aunque esta situación representa un gran riesgo para la seguridad, sucedió hace varios años en Inglaterra. Eso fue impactante, pero saliste con todos tus dedos, así que has vencido. Sigues caminando y más adelante ves a otro animal solo y haciendo de las suyas. Esta vez es una gallina. Miras a tu alrededor para ver si puedes encontrar a su dueño, pero la gallina parece estar completamente sola.
¿Qué se supone que es esto? ¿Un remake de la película Pollitos en Fuga? ¿O es una gallina de campo en la ciudad? Ahora, si dijiste que esto era real, acertaste. También ocurrió en Inglaterra, donde una cámara de seguridad captó imágenes de este extraño suceso. Si quieres multiplicar eso por millones, entonces echa un vistazo a la isla de Oahu, en Hawái, donde fabulosas bandadas de gallinas salvajes deambulaban por el lugar, libres y felices. Te acercas a una parte de la ciudad que está rodeada por un pequeño bosque y decides explorar un poco. No vienes mucho por aquí, así que todo es una especie de sorpresa. Entonces te encuentras con algo que te da un poco de miedo. ¿Será Groot de Guardianes de la Galaxia? Parece el guardián del bosque. O al menos alguien puso estas ramas juntas para que tuvieran esa forma. Pero es un fenómeno natural. Supongo que a la Madre Tierra también le gusta crear arte, ¿cierto? Al pasar junto al guardián del bosque te encuentras con lo que parece ser una pequeña montaña de algo. Pero, ¿qué podría ser? ¿Está hecha de arcilla? Te acercas cada vez más hasta que empieza a revelarse de forma más clara. No puedes creer lo que estás viendo. Son cientos de montañas de pasta. Sí, pasta. Ese delicioso plato italiano que casi todo el mundo ama. ¿Cómo podría alguien tirar esta cantidad enorme de pasta? A juzgar por tu último encuentro, también pensaste que esto era obra de la naturaleza. Pero ¿no será posible que algún restaurante haya hecho demasiado espagueti y lo haya tirado después de que se echó a perder? Este hecho puede ser perturbador, pero ocurrió en la vida real. En las afueras de Nueva Jersey, alguien se encontró con 100 pequeñas colinas de pasta. El misterio de cómo llegó allí aún no se ha resuelto. El incidente con la pasta te rompió un poco el corazón, pero continúas tu paseo. Y es entonces cuando encuentras una vieja casa abandonada. Parece que nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Ves las cosas habituales que tiene una casa abandonada: un sofá destrozado, algunas ollas y sartenes esparcidas por el suelo, viejos trozos de tela colgando por aquí y por allá. Pero la sorpresa está en el sótano. Cuando bajas, te toma completamente desprevenido ver un gran tanque de agua con algo que flota adentro. ¡Oh, Dios! ¿Podrá ser realmente un tiburón? Sí, y su nombre es Rosie. Recientemente, un explorador urbano fue a ver un parque de vida silvestre abandonado en Australia y encontró a Rosie en un tanque. Estaba muerta desde hacía años, pero ¿no es muy extraño ese hallazgo? De vuelta en una parte concurrida de la ciudad, te detienes frente a una tienda de electrónica. Los televisores en exhibición están mostrando algunos de los fenómenos naturales más raros y únicos del mundo. Dado que has visto muchas cosas extrañas en las últimas horas, te quedas a mirar. ¿Alguna vez te has encontrado con un lago rosa? Que no haya sido pintado a propósito, por supuesto. Hay uno en Senegal, África. El lago rosa se ha vuelto internacionalmente famoso por su vívido y brillante color. Es uno de los lagos más salados del mundo, con un nivel de salinidad de más del 40%. Y en caso de que te estés preguntando por qué el agua es rosa, te aseguro que esto no tiene nada que ver con factores de otro mundo. En realidad se debe a los altos niveles de sal. Hay un alga que vive allí que produce pigmentos rojos, y si pensaste que esto podría ser ficción, es muy real, y puedes viajar allí para comprobarlo. Después de toda esta exploración, te detienes a comprar una hamburguesa en un puesto callejero. Una vez que terminas, caminas hasta el contenedor de basura más cercano para tirar tus desechos. Pero, ¡ay! Parece que la basura se está moviendo otra vez. Ya has visto una familia de serpientes esta mañana. ¿Qué podrías encontrar ahora? Antes de que puedas acercarte más, un oso negro asoma la cabeza desde la basura. ¡Ah! Gritas y te alejas lo más posible. ¡Uf! Eso estuvo cerca. No todos los días la gente encuentra animales salvajes en los contenedores de basura, pero esta también es una historia real. Un limpiador de basura tuvo un encuentro con un oso y salió entero para contarlo. Bien por él. Avanzando más adelante en la calle, encuentras un viejo edificio abandonado. Aunque nunca es buena idea entrar, eso es exactamente lo que haces. Este lugar te hace sentir como si fueras teletransportado al antiguo Egipto. El edificio en sí parece un templo egipcio, construido con piedras de color arena. Lo primero que ves es una estatua de un faraón, pero luego te das cuenta de que hay hornos para pizza. ¿Se trataba de un restaurante de pizza con temática egipcia? Encuentras algunos volantes por ahí que te lo explican todo. La empresa iba a llamarse Pizza Tut, pero a mitad de las renovaciones la compañía se quedó sin dinero y abandonó todo el proyecto.
La mejor parte es que Pixatut habría existido en Nueva Jersey si no se hubiera quedado sin fondos. Una lástima que haya cerrado, ¿verdad? A continuación, tomas tu teléfono y te das cuenta de que no tienes idea de dónde estás. Pones tu dirección en Google Maps, pero antes de que te dé algún resultado, se corta internet. Comienza a llover como si no hubiera un mañana. Mientras buscas refugio de la lluvia, se desata una enorme tormenta eléctrica. Afortunadamente estás a salvo, pero ves algo que nunca has visto antes. Un rayo al revés que va del suelo al cielo. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Los rayos pueden moverse hacia abajo o hacia arriba, del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Esto puede suceder cuando hay un objeto alto cerca del lugar de la descarga del rayo y el campo eléctrico del destello hace que la luz viaje desde el suelo hacia la nube, como explican los científicos. Me parece impactante. Bien, definitivamente no te habías preparado para esto. Mientras la tormenta se calma, tomas un taxi a casa. No más caminatas por hoy. En el camino a casa, el chofer se desvía del camino. Dice que conoce un buen atajo. En unos minutos no puedes creer lo que tus ojos están viendo. Estás dentro de un túnel muy por debajo del nivel de la calle y el chofer te muestra una antigua estación de metro abandonada. Similar a City Hall en la ciudad de Nueva York, fue construida en los primeros años del siglo XX. Es tan hermosa, con candelabros de bronce y arcos con vitrales. Te tomas una selfie, por supuesto. ¿Quién sabe cuándo podrías ver algo así de nuevo? El chofer te conduce afuera del túnel y sientes que acabas de viajar en el tiempo. Te deja en tu puerta y sueltas un gran suspiro. Por fin de vuelta a casa. Hoy has visto y vivido suficientes experiencias extrañas para toda una vida, ¿no crees? ¿Cuáles fueron tus suposiciones? Seguramente imaginaste que la mayoría de estas cosas eran inventadas, ¿verdad? Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí?
Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado.
El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después.
En el palacio de Knossos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. La Avenida de los Baobabs es probablemente la más increíble y surrealista del mundo. Para verla, dirígete a Madagascar. No es lo único gigante que puedes encontrar ahí. Esta isla también alberga enormes mariposas cometa. Su envergadura es una locura, hasta 20 centímetros. Así que ni siquiera hace falta buscar botellas dudosas con carteles de "bébeme" para reducir tu tamaño significativamente. Huacachina parece un oasis en medio de un desierto. Espera, ¿en realidad lo es? Pero a diferencia de muchos otros, tiene un montón de clubes y bares. Una cosa divertida que puedes hacer ahí es el sandboarding e incluso el bodyboard. Asegúrate de tener tus lentes puestos y la boca bien cerrada. El túnel del amor en Klevan, Ucrania, está completamente cubierto de plantas. Algunas parejas creen que si atraviesan juntos este túnel de 4 kilómetros de largo, su sueño será realidad. Pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Hay trenes que pasan por este túnel 3 veces al día. El Dark Hedges en Irlanda del Norte parece un poco espeluznante por la leyenda que rodea este callejón.
Los lugareños dicen que el camino está embrujado por el fantasma llamado la Señora Grey. Por cierto, adivina qué programa de televisión se filmó aquí. En el norte de Portugal hay una casa maravillosa que parece un edificio prehistórico, casi una cueva, pero es una vivienda de campo real. Se llama Casa do Penedo, que significa literalmente casa de roca, y ahora es un pequeño museo. Desde lejos parece una piedra enorme y una morada perfecta para alguna criatura misteriosa. Otra residencia de este tipo está en Italia, en algún lugar del lago de Recia. Es un cuerpo de agua artificial creado como resultado de una inundación. Este lugar es famoso por su iglesia del siglo XIV que se encuentra justo en el agua, por lo que el único momento en que se puede llegar a pie es en invierno, cuando, y sí, el lago se congela. Un lago por el que definitivamente se puede pasear es el Baikal. No es de extrañar, situado en el corazón de Siberia, se congela cada invierno. Es tan grande que tiene 27 islas. También es el lago más profundo del mundo, con casi 1.640 metros de profundidad. Hacia las aguas calientes. La Gran Fuente Prismática en Wyoming es el mayor manantial de Estados Unidos y la tercera fuente de agua de este tipo más grande del mundo. No te atrevas a nadar ahí. No solo está hirviendo, sino que además tendrás que enfrentarte a una multa por ello. Disfrútalo de forma segura en la orilla. El Mont Saint-Michel, en Normandía, Francia, es un destino de cuento de hadas por excelencia si alguna vez has querido sentirte como un príncipe o una princesa. El magnífico castillo está rodeado de agua, pero no todo el tiempo. Todo depende de la luna. La marea más alta se puede ver entre 36 y 48 horas después del plenilunio. Cuando estuve ahí, solo vi una zona desierta con algunos charcos. Un cielo nocturno con miles de estrellas tiene esa atmósfera romántica, pero el mar literal de estas probablemente tenga aún más. Bienvenido a las Maldivas, a la isla de Vaduz. Las playas de este lugar brillan de color azul por la noche gracias al plancton bioluminiscente del agua. No pensarás que son estrellas verdaderas, ¿cierto? Si las estrellas no te interesan tanto, definitivamente te gustará el cielo lleno de globos. Capadocia, una región de Turquía, es originalmente famosa por sus increíbles formaciones rocosas, pero también atrae a los visitantes gracias a su maravillosa experiencia en globos aerostáticos. Para los que siempre han querido caminar sobre las nubes cada vez que se asoman por la ventanilla de un avión, buenas noticias, chicos. En Bolivia se puede hacer precisamente eso. No es una nube literal, sino un desierto de sal extremadamente grande. Se llama Salar de Uyuni y refleja el cielo durante la estación húmeda, creando esa ilusión de infinito y de caminar sobre el cielo. En Colombia no dejes de visitar el santuario de las Lajas. Para llegar a él hay que cruzar un puente que parece estar colgado en el aire y debajo hay agua que fluye rápidamente. Estamos de vuelta en Francia. Es Colmar, en la región de Alsacia. Y mira esas viviendas, fachadas coloridas de madera, canales adornados con flores, calles empedradas. Alemania está llena de ciudades con estas acogedoras casas de pan de jengibre, y Rotemburgo no es una excepción. Es una ciudad medieval conservada casi en su totalidad, con decenas de fachadas multicolores y auténticas tabernas. Tiene un aspecto especialmente mágico en invierno, con tejados cubiertos de nieve e impresionantes mercados navideños. En Islandia muchas casas tienen tejados de hierba. Estas viviendas se llaman casas de césped y el pasto que las cubre tiene múltiples funciones. No solo decora, sino que también protege los hogares de las fuertes lluvias. La hierba crece en los cimientos hechos de roca, de lava, y necesita ser recortada regularmente. En Costa Rica, en la isla del Caño, hay una variedad de alrededor de 300 objetos circulares de distintos tamaños. Los lugareños los llaman las bolas. Estas piedras tienen una forma casi perfectamente redonda. Algunas son enormes con un peso de hasta 16 toneladas cada una. También están hechas de diferentes materiales: gabbro, caliza y arenisca. Se considera que fueron colocadas en filas delante de las casas de los jefes. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde proceden estas bolas, pero algunos mitos afirman que son originarias de la Atlántida. Un lugar llamado Salto Ángel habla por sí mismo. Tiene un aspecto idílico. Es la cascada ininterrumpida más alta del mundo, muchas veces más alta que las cataratas del Niágara. El agua cae en chorros y gran parte de ella se evapora en su descenso.
lo que crea la ilusión de esas hermosas nubes. Si te gusta el brillo deslumbrante, prueba visitar la Cueva de los Cristales en México. Solo puedes hacerlo bajo supervisión profesional, pero sin duda merece la pena. Lo más probable es que nunca hayas visto un cristal del doble del tamaño de tu cuerpo. En Marruecos hay una ciudad llamada Chefchaouen en la que el color predominante es el azul cielo. No azure, ni azul asiano, ni turquesa. La mayoría de las viviendas están pintadas del tono de azul más bonito que jamás hayas visto. El lugar no es de fácil acceso, se encuentra en las montañas del Rif. Otro lugar de color azul cielo es Santorini, que probablemente sea un poco más accesible. Las viviendas están pintadas de blanco, pero casi todos los tejados son de un vibrante tono cielo. La pintura clara es para mantener alejado el calor y asegurarte que tienes la ubicación más instagrameable. En Eslovenia no olvides visitar uno de los lugares más espectaculares del mundo, el lago de Bled. El color es realmente aguamarina. No está retocado. Justo en el centro del lago hay un acantilado que en realidad es una pequeña isla. También hay un castillo y un par de viviendas más. Para endulzar aún más el viaje, prueba un trozo del pastel de crema de Bled, horneado con una receta secreta. Cuando veas por primera vez la foto del lago Moraine en Canadá, probablemente creerás que o está retocada o fue pintada por un artista profesional. Pero este lugar es real y combina una mirada de tonos azules que resultan tan idílicos que no querrás salir nunca de aquí. Bagan, la misteriosa tierra situada en Birmania, tiene todos los ingredientes para ser un lugar verdaderamente sacado de un cuento de hadas. Puedes disfrutar de toda la exótica vegetación, el brumoso paisaje montañoso y los numerosos templos montando en bicicleta, o podrás verlos desde un globo aerostático. Filipinas tiene un montón de cosas que ver, pero sin duda las playas locales tienen algo especial. Si alguna vez vas ahí, la playa oculta del itinerario de El Nido es un lugar perfecto para disfrutar de la soledad. El sitio está protegido de los barcos y de las condiciones meteorológicas indeseadas por calas de piedra caliza. En la región italiana de Liguria hay decenas de playas preciosas que nunca olvidarás. El Golfo de los Poetas, en Portoverone, es una de ellas. El lugar está situado justo en el acantilado y también hay cuevas submarinas en las que puedes nadar. Se llama Golfo de los Poetas porque la leyenda dice que Byron se inspiró ahí, nadando a través de la bahía en busca de su musa, que eventualmente encontró. La zona de Cinque Terre también se encuentra en Liguria y está muy cerca, así que si siempre has querido ver esos protectores de pantallas de acantilados y mares italianos en la vida real, dirígete ahí. Cuenta la leyenda que los marineros pintaban sus viviendas de colores vivos para encontrar más fácilmente el camino de vuelta a casa. La isla de Skye, en Escocia, podría ser una decoración perfecta para algún programa de televisión histórico sobre caballeros orgullosos y sus doncellas. También es probable que haya algunas hadas en las Fairy Pools o Fairy Glen. La visita obligada aquí es el Old Man of Storr, una colina que combina los lados rocosos y escarpados. No hay leyendas ni nada, pero es una de las zonas más inspiradoras y fotografiadas del planeta. A primera vista, si echas un vistazo desde tierra, parecerá solo un puente de piedra, pero su principal secreto es mirarlo desde el agua. El reflejo de la construcción forma un círculo perfecto que luce como una especie de portal a un mundo submarino oculto. Se encuentra en Sajonia y está a poca distancia de Berlín o Dresde. Imagina esta escena. Llegas al aeropuerto de Hawái un poco antes y decides relajarte en la sala de espera. De repente, te das cuenta de que una mujer rubia con un vestido blanco está en la puerta de embarque. Está mirando por los ventanales de la pista, esperando la llegada de alguien. Tú buscas un chocolate en tu bolso para consolarla, pero es demasiado tarde. Se ha desvanecido en el aire. ¡Enhorabuena! Acabas de conocer a la dama que espera, un fantasma residente del Aeropuerto Internacional de Honolulu. Como cualquier fantasma, tiene una historia sombría. Una vez se enamoró de un hombre que le prometió matrimonio. Pero entonces el feliz novio voló al extranjero y nunca volvió con su amada. Su traición rompió el corazón de su novia y ella se quitó la vida. Pero su fantasma sigue ligado al aeropuerto y espera el regreso de su hombre, como el famoso perro japonés Hachiko esperaba a su amo.
A lo largo de los años, la policía local ha recibido numerosas quejas sobre la dama fantasma que deambula por las puertas y otras zonas restringidas del aeropuerto. Además, a esta entidad le gusta pasar el rato en los baños públicos, tal como a Moaning Myrtle, de la icónica novela fantástica. Algunos empleados del aeropuerto informaron haber visto rollos de papel que se desplegaban solos mientras limpiaban los baños vacíos en mitad de la noche. En algunos casos, los asientos de los inodoros se cerraban de golpe y las cisternas se descargaban solas. Sin embargo, esto no es sorprendente, ya que muchos baños públicos tienen cisternas automáticas. Por desgracia, esta leyenda urbana no aclara cómo liberar a un fantasma con el corazón roto, pero al menos esta historia es un buen recordatorio de que hay que pensarlo 2 veces antes de hacer promesas. Y hablando de espeluznantes damas de blanco, el aeropuerto Kempegowda de la India también tiene una. En una ocasión, un piloto vio en la pista a una extraña mujer vestida con un sari blanco. Llamó a los trabajadores del aeropuerto y pidió que la ayudaran, pero ella desapareció cuando el personal llegó al lugar. Numerosos testigos han visto al mismo fantasma en otras partes del aeropuerto. La mujer acechaba a la gente en la zona de carga, en las escaleras mecánicas e incluso en el estacionamiento. Según los medios de comunicación, nadie conoce su origen ni la razón de su presencia. Tal vez su equipaje se perdió y ella solo está tratando de recuperarlo. Actualmente, el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok es uno de los más transitados del mundo. Pero eso no le impide ostentar también el título del lugar más embrujado de Tailandia. Aunque la imaginación tiende a dibujar algo viejo y polvoriento cuando oímos la palabra embrujado, Suvarnabhumi es relativamente nuevo. Comenzó a funcionar en 2006, pero resultó que el terreno en que se asentaba el aeropuerto solía ser un antiguo cementerio. Los equipos de trabajo tuvieron que drenar un pantano llamado Cobra para preparar el terreno para la construcción. Y misteriosos sucesos comenzaron a ocurrir desde los primeros días de trabajo. Lamentos, gritos espeluznantes e incluso música clásica surgían de la nada. Algunos constructores se negaron a continuar las obras porque tenían demasiado miedo de las fuerzas del mal. Los lugareños creían que estaban enfureciendo a las entidades que dormían bajo el nuevo aeropuerto. Por eso invitaron a 99 monjes tailandeses a realizar un ritual. Juntos cantaron durante 9 semanas para eliminar las malas vibraciones. La ceremonia estaba casi terminada, pero de repente, un hombre interrumpió a los monjes y afirmó estar poseído por una de las entidades locales. Su mensaje fue muy claro. Deben construir una casa de los espíritus para garantizar el buen funcionamiento del aeropuerto. Dicho esto, se desmayó. Más tarde se despertó sintiéndose como siempre. Las autoridades aeroportuarias decidieron cumplir la misteriosa petición. Las casas de los espíritus forman parte de las creencias tradicionales tailandesas. Los terratenientes construyen simpáticos santuarios diminutos para entablar amistad con las entidades invisibles que podrían habitar en sus parcelas. Así que, si alguna vez te encuentras en el aeropuerto de Bangkok, no olvides echar un vistazo a este artefacto, así como a el batido del océano de leche, las extraordinarias esculturas que representan el antiguo mito hindú. La historia trata básicamente de deidades de la luz y la oscuridad que trabajan juntas para conseguir Amrita, la bebida de la inmortalidad. He aquí otro ejemplo de por qué hay que pensárselo 2 veces antes de construir un centro de transporte en un terreno dudoso. Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Denver, uno de los aeropuertos encantados más famosos del mundo. Según se dice, se encuentra en un terreno aislado que sus antiguos habitantes consideraban sagrado. La gente denunció múltiples problemas e incidentes extraños ocurridos en el aeropuerto desde el principio de su construcción. Actualmente, este lugar atrae a numerosos cazadores de misterios y se multiplica el número de leyendas urbanas en torno al aeropuerto. Algunos investigan el significado oculto tras los murales y las gárgolas del lugar. Otros creen que la estatua del caballo gigante de color cobalto situada frente al aeropuerto está encantada. Y es que la escultura, conocida como Lucifer, acabó con la vida de su creador, Luis Jiménez. En 2006, una pieza se desprendió y golpeó al escultor cuando estaba finalizando su obra. El enorme terreno del aeropuerto y su remota ubicación inspiran a algunas personas a creer que hay un secreto debajo de él. De hecho, es más grande que algunas ciudades reales como San Francisco.
Pero el portavoz del aeropuerto desmintió ese mito afirmando que este centro de transporte debe recibir al menos a 50 millones de viajeros al año, y por lo tanto, tiene que ser enorme. Puede que nuestro próximo destino te inspire para volver a leer Los Cuatro después de la medianoche, creado por el legendario escritor de terror Stephen King. Aunque el thriller tenía lugar en el aeropuerto de Bangor, Maine, la ciudad natal de King, nosotros hablaremos del histórico aeropuerto Chandler, situado en Fresno, California. Este lugar tiene muchas historias extrañas, incluidos informes de personas que atravesaron el muro de la antigua terminal. Algunos pasajeros oyeron voces sin cuerpo en el restaurante del aeropuerto. El personal de cocina declaró haber oído un ruido sospechoso mientras limpiaba. Fueron a ver qué pasaba y vieron cómo un plato se movía por el mostrador y caía al suelo. Puede que el cliente invisible estuviera molesto por los elevados precios de la comida. ¡Ey! ¿Puede pasar? Tal como el aeropuerto de Honolulu, Chandler tiene un fantasma residente. Es un anciano en la torre de control. Afortunadamente, este tipo no molesta a nadie. Según los testigos, se limita a mirar fijamente al campo como si estuviera viendo despegar y aterrizar aviones invisibles. Mientras tanto, la leyenda urbana que se esconde tras el aeropuerto internacional Savannah Hilton Head es espeluznante y romántica al mismo tiempo. Dice lo siguiente: si aterrizas justo después de la puesta de sol, tendrás la oportunidad de ver dos fantasmas en el lado norte de la pista. La leyenda dice que son los fantasmas de Richard y Catherine Dodson, que vivían en los terrenos que había bajo el aeropuerto. Tampoco molestan a los pasajeros ni al personal. Parece que solo saludan a la gente que llega. Nuestra lista no puede estar completa sin el aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido. Este concurrido lugar les da servicio a unos 28 millones de pasajeros al año y también alberga unos cuantos fantasmas. Los pasajeros y el personal del aeropuerto afirman haber visto figuras espeluznantes y fenómenos extraños, como puertas que se cierran solas. Los archivos del aeropuerto de los años 70 revelaron que algunos miembros del personal se negaban a presentarse solos en la Terminal 3 al anochecer porque estaban demasiado asustados. Una noche, un trabajador vio una figura con gorra de piloto que entraba en un baño. No había ningún vuelo programado para esa hora, así que decidió seguir al misterioso caballero. Pero el baño estaba vacío, y las luces sensibles al movimiento no mostraron ninguna reacción ante el extraño. Algunas personas informaron haberse encontrado cara a cara con un fantasma de piloto vestido con un uniforme antiguo. Suele deambular por la Terminal 3 y luce desorientado, pero, por desgracia, nadie conoce con certeza su historia. Otro espeluznante habitante del aeropuerto es el vigilante nocturno, un guardia de seguridad fantasma de los años 60. Un antiguo empleado del aeropuerto se encontró una vez con este caballero e intentó hablar con él, pero la figura se desvaneció en el aire, dejando al pobre hombre en estado de shock. Después, decidió dejar su trabajo para siempre. Creo que puedo entenderlo.